qué alegría es volvernos a unir para compartir la enseñanza. La semana pasada habíamos compartido sobre nuestro Padre Celestial y cómo es Él el ejemplo máximo de paternidad. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestro Padre espiritual, de los padres espirituales que podemos recibir como hijos nosotros o de nosotros convertirnos en padres espirituales. La semana pasada llamamos a la enseñanza Padre Nuestro que estás en los cielos, tomando las palabras de Jesús en la famosa oración del Padre Nuestro. Esta semana nos vamos a dar el privilegio de cambiar una de esas palabras y vamos a decir Padre Nuestro que estás en la tierra. Es llamativo entender que como Él es un Padre Celestial, nosotros también podemos imitar su modelo, porque Jesús vino a traernos el modelo de los cielos a la tierra, formando ese ejemplo sublime de un verdadero hijo espiritual, pero también revelándonos al Padre. Fueron dos funciones importantísimas las de Jesús: mostrarnos un modelo, un estándar de un verdadero hijo espiritual, pero también revelarnos el corazón y el carácter de un padre. Con el fin de seguir trayendo claridad a este tema tan trascendente, debemos decir que un hijo va a reflejar la cultura de una casa, va a reflejar el corazón de un padre, va a expresar la cultura de una casa, la va a manifestar, la va a extender por medio de él también convertirse en un padre. Al engendrar hijos, un hijo va a convertirse en un emisario o un embajador de la cultura y del apellido de esa casa. Esta continuidad, como les decía, va a ser a través de su apellido. En la antigüedad se hablaba de las tribus. Cada tribu del pueblo de Israel tenía una marca distintiva, porque una tribu, según la etimología de la palabra, tiene que ver con una vara, un cayado, con una rama como es la rama de la vid. Entonces, si es una vara, un cayado, que es lo que usa un pastor para dirigir las ovejas, una tribu, un padre en una casa natural o espiritual, a través de su apellido, a través de la marca distintiva, de su carácter y de su forma de ser, de su educación, de la educación que provee, lo que va a estar haciendo es darle una dirección, un liderazgo a esa familia o a esa casa. Eso es una tribu. Que nuestras casas se conviertan en verdaderas tribus, casas naturales o casas espirituales. Entonces, un hijo es capaz de expresar y reflejar el carácter de su padre. En el caso de Jesús, él manifestó su bondad y el amor del corazón de su padre. El Padre es amor, Jesús fue amor sobre la tierra. La gloria que Jesús manifestó, la gloria del Padre, tiene que ver con una bondad extrema, una misericordia extrema, que tienen que ver con ese carácter que lo expresa con todo su amor hacia la humanidad. Un hijo entonces tiene como meta de representar a su padre y se va a convertir en un agente encargado de hacer evidente la cultura del corazón y de la casa del padre. Como padres nosotros damos tareas a nuestros hijos naturales y espirituales. Entonces, al darles tareas, le estamos delegando cierto nivel de autoridad en la ejecución de las mismas. Por ejemplo, dice la Biblia que el padre a nadie juzga, sino que le dio el derecho y la autoridad de juzgar al Hijo, a Jesucristo, para que nosotros honremos al Hijo así como honramos al Padre. Un hijo maduro en la fe va a representar al Padre de manera precisa, o sea que va a actuar en el lugar del Padre. En su acción va a ser como si el Padre mismo actuaría. Un verdadero hijo en la fe, entonces, no solo va a hacer lo que el Padre le diga que haga y va a decir lo que el Padre le diga que diga, sino que como Jesús también va a discernir lo que al Padre le gusta, lo que el Padre siente, lo que el Padre pretende y también lo que el Padre prioriza, ama, honra. Todo eso, ese hijo espiritual fiel lo va a ir imitando. Hijo espiritual fiel, pero hijo espiritual también maduro. Si conozco lo que mi Padre espiritual o celestial piensa, entonces estaré listo para cumplir su voluntad. Ahora, ojo, tengamos cuidado. Preguntémonos a quién estamos siguiendo. ¿Estamos siguiendo a un verdadero padre en la fe? ¿O a un pastor y líder religioso meramente? ¿Tenemos realmente arriba nuestro la autoridad de un verdadero padre en la fe?
¿O solo es un buen pastor, un buen enseñador, un buen líder religioso a quien seguimos? Ojo, la estación se trata de seguir a personas precisas. Quizás alguien que te trajo hasta acá no te va a llevar mucho más allá. Hay personas que podemos bendecir, agradecer que nos trajo hasta esta parte del camino, pero no nos van a llevar más allá del camino. Moisés solo llevó al pueblo hasta un punto. Necesitaron un Josué para pasar a la tierra prometida. Todos en algún punto de la vida debemos preguntarnos si realmente, a través de ese líder que estamos siguiendo hoy, a quien llamamos Padre, pero quizás no lo está haciendo, podemos escuchar la voz de Dios a través de él. Si realmente él nos está sirviendo un alimento sólido, si podemos escucharlo a Dios, vamos a ir hacia un crecimiento. Si no, nos quedaremos estancados sin entrar a nuestra tierra prometida en Dios. ¿Podemos identificar la voz en la voz de nuestro Padre espiritual o de nuestro pastor? ¿Podemos identificar realmente la voz de Dios? Eso habla nuestro enviado, el Dr. Ben Clenas. Ese mensaje lo denomina la voz en la voz. Hay una voz que escuchamos que es la de nuestro Padre espiritual, pero en realidad en esa voz, dentro de esa voz hay otra voz que debemos escuchar, que es la voz de Dios. Así como Samuel iba escuchando y le parecía que era la voz directa de su padre espiritual, pero en realidad era la voz, tenía que identificar la voz de Dios en la voz de Elí. Preguntémonos, ¿está ese líder conectándonos con lo celestial, guiándonos para traer los cielos a la tierra, como era el deseo ferviente de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro hermano mayor? Ese es el líder a quien seguimos, nuestro Melquisedec, a quien no solo le llevamos nuestros diezmos como lo hacía Abraham, sino que podemos verlo a él como un representante de lo invisible, acá, en lo visible, de lo inmortal por medio de alguien mortal, como era Melquisedec. Melquisedec representaba lo celestial, lo espiritual. Una verdadera relación de padre e hijo funciona de manera precisa cuando edificamos, nos animamos a edificar una relación de intimidad con nuestro Padre espiritual. Eso se transforma en un viaje de la vida. Así como Jesús convivía con sus discípulos día y noche, sus discípulos no eran meramente sus seguidores, no eran un grupo de células, no era su grupo de discipulado meramente, su iglesia, sus miembros, no. Sí, eran sus discípulos, pero un discípulo, en la etimología de la palabra, es alguien que recibe disciplina. ¿Y quién puede recibir disciplina si no es un hijo nuestro? No podemos corregir al hijo del vecino. Un verdadero discípulo no es un número más en nuestra célula, en nuestro grupo de compañerismo, en nuestra iglesia, un miembro más que tiene un número. No, un verdadero discípulo debería ser un hijo, porque un discípulo es alguien que recibe disciplina. Un discipulado debería ser un verdadero hijo. No puedo discipular, como les decía antes, a un hijo de un extraño o de un vecino. En el transcurso de esta relación con mis hijos espirituales tengo que ir discerniendo, un hijo debe ir discerniendo lo que a su padre le gusta, lo que le interesa, lo que prioriza. A medida que voy descubriendo eso, lo único que me queda a mí como hijo espiritual para realizar es responder con obediencia. Si conozco tanto a mi Padre espiritual, puedo llegar a lograr una relación tan íntima y profunda que me puedo llegar a acostar en su pecho, como lo hacía el gran discípulo amado Juan con Jesús, para que Él me guíe, para escuchar los latidos de su corazón. Esto es una simbología, o podría ser hasta literal, de que Juan, yo lo que creo que era un discípulo tan íntimo de Jesús, tal nivel de intimidad vivía con su maestro, que era también su padre. Y te voy a dar un aval y voy a defender mi hipótesis que realmente Jesús era un padre para sus discípulos, porque por algo le dijo, antes de partir de la tierra, les dijo: no los dejaré huérfanos. O sea que hasta ese punto los discípulos no eran huérfanos porque Él ejercía una paternidad con ellos. Me voy, pero no los dejo huérfanos porque ahora les envío el Espíritu Santo. Entonces,
Si hay tanta intimidad, voy a empezar a conocer los planes, las motivaciones, las intenciones, los profundos deseos y sueños de mi Padre espiritual para realizar sobre la tierra, no solo conmigo, sino en el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Es imprescindible desarrollar sabiduría del Espíritu Santo para ejecutar lo que hay en el corazón de un Padre espiritual y del Padre celestial. Cuando logramos estar tan conectados con un verdadero Padre de esta estación apostólica, con un hombre enviado por Dios a nuestras vidas, debemos hacer un pacto con Él. Ese pacto es como lo que hicieron los príncipes en Hebrón, y lo describe el libro de Samuel, con el futuro rey de Israel, o sea, con David. Hay algo que quiero mostrarles, y tiene que ver con no solo aprender sobre qué es paternidad espiritual, sino que la verdadera paternidad espiritual va a traer solución y va a abolir la cultura de orfandad. Que esta cultura de orfandad lamentablemente gobierna y está impregnada en todos los extractos de la sociedad en la que vivimos. Un ejemplo para mostrar la antítesis que hay entre la cultura de orfandad y la cultura de hijos o la cultura de paternidad es el espíritu de competencia. Les voy a dar solo un ejemplo, creo que no voy a poder llegar a mucho más, pero cuando estudiamos y analizamos el espíritu de competencia, de competir entre un padre y un hijo, o entre un supuesto padre y un hijo, vemos una cultura de orfandad reinante porque un verdadero padre e hijo no compiten. En la cultura de hijo hay una reconciliación, hay una unidad entre padre e hijo, como le dice Malaquías 4:6, que él revincularía a los padres con los hijos y a sus hijos con sus padres. Entonces, por un lado tenemos la cultura de orfandad, que compiten padres e hijos. En la cultura de hijos hay una unión tan íntima y tan profunda que no hay lugar para la competencia, los celos, la envidia. Absoluta ausencia de competitividad o celos, sino que en la relación padre-hijo, una verdadera relación padre-hijo es una relación genuina, fiel. No existe absolutamente ningún nivel de competencia. En la estación anterior, se llame pentecostal o carismático, movimientos de fe, prosperidad, etc., cuando un hijo crecía tanto que llegaba, entre comillas, a brillar de alguna manera en su don, en su ministerio, en su gracia, los supuestos padres espirituales o líderes espirituales en rango superior de autoridad aparentemente los soltaban al ministerio. Yo lo he visto en carne propia. Los enviaban, entre comillas, a levantar su propia obra, su propia iglesia. Pero, en realidad, sin ánimo de criticar a nadie directamente, muchas veces me pregunté si en vez de estar enviando por un crecimiento personal de ese hijo, estar enviándolo a realizar otra obra, estos líderes espirituales de la casa no se estaban sacando un poco encima a este líder que había crecido, a este hijo que estaba alcanzando madurez, porque temían, se sentían intimidados que este hombre o mujer de Dios les hacía sombra al don o al ministerio de ellos. Espíritu de competitividad incorrecto, por tener una baja autoestima o una identidad no bien establecida y bien asegurada en Dios. Había miedo, intimidación, igual que sucede en muchas o en la mayoría de las empresas o en algún lugar laboral o de trabajo. En lo verdaderamente apostólico, si queremos edificar de manera precisa y de manera transgeneracional, un verdadero hijo se muestra ante su padre competente, pero no competitivo. Y lo mismo el padre con su hijo, por supuesto. Un verdadero padre jamás competirá con su hijo para ver quién tiene más logro, ni siquiera pensaría en esa opción. Mi padre espiritual jamás pensaría en esa opción. Los logros de el hijo van a ser el gozo, la satisfacción, la gloria del padre, no su intimidación. Lo mismo sucede con el hijo. A un verdadero hijo en la fe ni se le ocurre ver los logros de su padre como una ofensa o una causa para compararse o competir con él. Lo que mi padre logra va a entrar en el acervo de la herencia de mi familia. Si mi padre es grande, más posibilidades de ser grande yo tengo.
más posibilidades quienes lo seguimos y lo imitamos de ser grande nosotros. Por eso me encantan las palabras de Jesús en Filipenses 2, versículos 5 al 11, de la versión Biblia de las Américas, que dice de esta manera. Búsquenlo en la Biblia de las Américas porque es diferente a la Reina Valera. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose a sí mismo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el nivel de obediencia de este hijo espiritual con su padre. Lo obedeció hasta la muerte. Pagó el precio máximo de la obediencia. Y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, le otorgó el nombre, no un nombre, el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El avance y el crecimiento del Hijo iba a ser la gloria del Padre. Tremendo. Eso mismo debe ocurrir en este plano, en el plano de lo terrenal. Entonces, la genuina, verdadera motivación de Jesús no era brillar él mismo, como podemos decir. No fue como un sol que tenía luz propia, sino como la Tierra, el planeta Tierra, que depende de la luz del sol como su fuente de energía y calor. Una pregunta: ¿de dónde nosotros tomamos nuestra energía, nuestra fuente de calor para vivir y sostenernos? El modus operandi y motor de Jesús fue siempre brillar con la gloria, la luz del Padre, no utilizar su propia luz, su propia gloria. Y en esa misma luz, inevitablemente y consecuentemente, Él también brilló. Por eso Jesús nos hablaba de que Él nada podía hacer sin el Padre. Por eso Jesús también nos dijo en una circunstancia que aquel que busca hacer lo suyo propio, su propia gloria busca. Y es peligroso, muy peligroso. Puedes quedar deshabilitado totalmente, descalificado totalmente si buscas tu propia gloria. Una cosa es imitar al Padre para reflejar su carácter, manifestar su amor, propagar su cultura, edificar su reino, y otro es tratar de imitarlo para robarle alguna fórmula y así competir con él. Mal camino, equivocado camino. Es el mismo camino que tomó Coré, allá en el libro de Números capítulo 16, versículo 3. Dice que él quiso ocupar de alguna manera el lugar de Moisés y le fue muy mal. Moisés era el líder escogido por Dios, era el hombre establecido, y Coré se quiso equiparar en el lugar de Moisés. Todos somos iguales en el reino, pero no todos tenemos el mismo rango de autoridad ni la misma tarea asignada de parte de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Tan caro le costó a Coré equiparse con su líder espiritual, con el enviado, con el hombre de Dios, con el hombre establecido, que en vez de lograr estar a la par de él con la misma unción que él decía que todo el pueblo tenía y él también, terminó descalificándose a sí mismo. Dice Números 16:3 de la Reina Valera: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es muy peligroso este espíritu. Yo he tenido personas escuchar decir: yo también tengo la unción, yo también puedo enseñar, yo también puedo hablar. Está bien, tienes la unción, puedes hablar, puedes enseñar, pero ¿te puso Dios en tal lugar de esfera de influencia para liderar a tal grupo? ¿Tenés la gracia para llevar a cabo eso? Por supuesto que todos tenemos la unción, pero hay diferentes unciones, diferentes tipos de gracia. Ojo con eso, porque la equidad o la supuesta igualdad que el mundo proclama en la iglesia puede ser peligroso, o en el reino, mejor dicho, puede ser peligroso. Y el espíritu de lo competitivo, del sistema competitivo, tiene ese objetivo: tratar de igualar a todos bajo una equidad que es irreal. Hombres y mujeres, en el espíritu son iguales, por supuesto, pero hay diferentes gracias, diferentes funciones, líderes y gente que no es líder, o sea, diferentes niveles de madurez, tantas cosas que nos hacen diferentes y enriquece al cuerpo de Cristo que seamos diferentes y que cumplamos funciones diferentes. No hay base genuina
y sólida en las relaciones basadas en la edificación transgeneracional dentro del reino de Dios si habitamos en un ambiente de competitividad. Madres que se visten como sus hijas adolescentes, padres que hablan como sus hijos jóvenes o adolescentes, usando sus términos, sus códigos. No hay posibilidad de pureza e integridad del mensaje del reino en un ambiente contaminado por este espíritu de competitividad y tratar de igualarnos con el otro o ser igual al otro. En lo apostólico debe existir la interdependencia con un padre y los hermanos entre sí, sin corromper ni abusar de la autonomía de cada hijo en sus llamados, en sus ministerios, en sus gracias y por supuesto también en sus vidas personales. Un padre debe ser alguien que enseña, lidera, anima, corrige, muestra una visión, activa dones, confirma llamados, envía, direcciona, impulsa, endereza, ajusta, motiva, circuncida, reaviva sueños, provee identidad, afirma, establece, pero también aniquila enemigos de ese hijo, lo protege de ese modo, guía a las personas al arrepentimiento, o sea, un cambio de mentalidad, eso es arrepentimiento. Pero todo esto y muchas otras funciones, todo esto debe ser realizado en un espíritu de amor y dando libertad y autonomía a sus hijos espirituales. Pero luego es el hijo quien debe responder con obediencia, decide, escoge un camino, se alinea al propósito de Dios, sirve a su padre, honra, valora, respeta el tiempo y la economía de su padre, agradece, busca soluciones, se esfuerza por hacerle la vida fácil a su padre, toma el manto de su padre como Eliseo lo tomó de Elías y multiplica los frutos de su progenitor. Expande el espíritu de la casa y la cultura de esa casa, entonces lo representa de manera precisa a su padre. Todo esto por medio de manifestar el corazón y la mentalidad de su padre, llegando a ser como un Timoteo para Pablo, que era un Timoteo era un hijo de la misma mentalidad de su padre. Y acá quiero hacer un paréntesis o una pausa para que entiendan a veces cómo nos juega una mala pasada la traducción de la Reina Valera y las riquezas de las Biblias en inglés nos proveen una claridad superior. En un ambiente de estudio debemos detenernos a estudiar estas cosas. Cuando en la Biblia, en muchas instancias, les voy a mostrar varios ejemplos, habla de un mismo sentir, como que hubiera un mismo sentir, algo sentimental, algo de los sentimientos, algo de los sentidos. En realidad, lo que la palabra de Dios, la palabra apostólica del apóstol Pablo y del apóstol Pedro también, está hablando de una misma mentalidad, de una misma manera de pensar, no de un sentimiento. Y les voy a dar ejemplos muy rápidamente. 1 Pedro 3:8 dice la versión King James, es una traducción de la versión unas versiones más estándar en inglés para mostrarles la diferencia. Finalmente, sean todos de una mentalidad, teniendo compasión unos por otros. Ámense como hermanos, sean compasivos, sean corteses. Otro ejemplo, Filipenses 4, versículo 2, también de la King James. Yo ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean de una misma mentalidad en el Señor. Tercer ejemplo, 2 Corintios 13:11, King James. Finalmente, hermanos, a Dios, sean perfectos, consolados, sed de una misma mentalidad y vivid en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Romanos 15:5. Ahora el Dios de paciencia y consolación os otorguen que sean de una misma mentalidad unos con otros de acuerdo con Jesucristo. O con Cristo Jesús, mejor dicho. Romanos 15:5. Esta es la versión nueva internacional, pero no la que tenemos nosotros, sino una traducida literalmente del inglés. Que el Dios que da resistencia y aliento les dé la misma actitud mental. Me encanta esta versión que dice que hay una actitud mental. La actitud mental tiene que ver con un espíritu especial que soltamos hacia cada uno que hubo también en Cristo. Y miren también esta versión. No es la King James ni la Nueva Internacional, es la versión The Voice, o sea, la voz. Oro para que nuestro Dios, quien nos llama y nos da perseverancia y aliento, una a todos ustedes para que compartan una mentalidad de acuerdo con Jesús el ungido. Qué lindo esto de compartir
una misma mentalidad. No hay verdadera relación entre un padre y un hijo espiritual si no hay un compartir de una misma mentalidad. No solo por un gusto, no es meramente un gusto, no, es doctrina, es enseñanza, es valores, es principios, es modo de encarar la vida. Debe haber una comunión, una común unión entre un padre y un hijo espiritual. No podemos pretender de la vida algo totalmente opuesto o muy diferente si tengo un hijo espiritual y yo soy el padre, o viceversa. Tiene que haber un compartir de una misma mentalidad, como dice acá la versión The Voice, que ustedes lleguen a compartir una mentalidad de acuerdo con Jesús el ungido. En estos versículos estamos hablando entonces de una misma mente o mentalidad y no de un mismo espíritu. Y ahí lo que se está hablando, si buscamos en el original esto de mente, lo que se está hablando es de una palabra en la etimología, en la raíz, está hablando de la palabra P-H-R-O-N-E, que tiene que ver con tener un entendimiento, ser sabio. Tiene que ver con un sentir también, pero enfocado al pensamiento. Tener una opinión de uno mismo, pensar de uno mismo, ser honesto y tener modestia en el pensamiento de uno mismo, juzgar la opinión de uno, tener la misma mentalidad, estar de acuerdo, ser armonioso, dirigir la mente de uno en base a algo, a buscar, a luchar, a enfocarnos a algo, buscar el interés de uno o la ventaja de uno, ser parte y tomar parte en algo. Todo eso significa esa palabra mente o mentalidad en esos versículos, según la etimología de la palabra. Un hijo entonces tiene la misma mentalidad o debería tener la misma mentalidad si quiere estar unido en pacto con su padre. Tiene un mismo espíritu. Un hijo, no estamos hablando de un mismo sentir como dice la Reina Valera. No nos movemos por sentimientos y menos en lo apostólico. No nos debemos mover por sentimientos si queremos ser hijos espirituales y padres espirituales maduros. Debemos ser uno con nuestro Padre espiritual para a la vez ser uno con nuestro Padre celestial. Jesús oró por esto. Jesús oró para que, así como Él era uno con el Padre, nosotros seamos uno con Él. Él fue el ejemplo de esta oración de unidad que Él pretendía que hubiera entre hijo y padre, padre e hijo, de modo que podamos estar unidos a nuestro Padre Celestial. Él es el ejemplo máximo de esto, porque lo que escuchaba hablar a su Padre, Él lo hablaba. Lo que veía hacer a su Padre, Él lo hacía. Jesús fue el modelo de esto. Ese mismo modelo debemos ser nosotros hoy. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que veo hablar a mi Padre, eso hablo. Pero sobre todo, eso vivo. En lo apostólico se trata de vivir, no tanto de predicar. Primero vívelo. Vívelo, experiméntalo. Vea, que se vean tus frutos. Jesús trajo ese modelo al planeta Tierra. Y nosotros debemos seguir extendiéndolo. Él nos prometió y nos dijo que Él creía y confiaba tanto en nosotros que haríamos obras aún mayores que las de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, no fueron meras palabras sueltas de un hombre, sino fueron el intenso deseo de un hijo espiritual que oraba a su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que estás en los cielos, ayúdame a traer esa voluntad, ese reino que está en los cielos, en una esfera de lo celestial, acá en la tierra. Jesús no solo oró que viniera el reino, sino que Él buscó, perseveró, se esforzó, presionó, derramó su vida, se sacrificó por el advenimiento y el establecimiento de su reino sobre la tierra. En el día de ayer publicaba una frase en Facebook y decía: entre ser caliente, frío y tibio, mejor, si no podés o no te animás todavía a jugártela y ser caliente, mejor quedar como frío, porque si te quedas en el medio serás un tibio y serás vomitado por la boca de Dios, dice la Biblia. Y los fariseos, los religiosos, eran tibios porque hacían algunas cosas no, según su conveniencia. Dice que diezmaban de el eneldo y la menta, pero después no cumplían con la misericordia, el amor, la compasión. No quedemos a media cumpliendo algunos ritos religiosos y luego no manifestando lo profundo y lo principal del reino. Y dentro de lo principal y lo fundamental del reino está la paternidad espiritual. Es un tiempo y una estación que Dios está restaurando padres. Por medio de restaurar el corazón de los hijos, va a edificar, va a levantar verdaderos padres. Jesús logró
traer la voluntad del Padre, la intención, el gobierno del Padre sobre la tierra. Tierra. ¿De qué tierra estamos hablando? Primeramente, la tierra de la mente. La tierra del corazón, segundo. Que van juntos. Mente y corazón son suelos, son tierras. También la tierra de mi familia espiritual, la tierra de mi familia natural. Por supuesto, y fundamentalmente, lo tenía que haber puesto primero, la tierra de mi espíritu. Y también luego podemos ir a la tierra de mi ciudad, de mi pueblo, de mi nación. El objetivo de estas dos enseñanzas no ha sido ahondar en la profundidad del tema, tanto cuando hablamos de Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial, Padre nuestro que estás en la tierra, Padre espiritual acá sobre la tierra, porque es un tema demasiado arduo para abordarlo en toda la profundidad que lo amerita. Pero al menos me quedo motivado, me quedo contento si pudimos de esta manera alentar o hasta presionar, en el buen sentido de la palabra, a todos, presionarnos a todos a que podamos entender la urgencia, la importancia, el valor que tiene, no solo dentro, sino fuera de la iglesia, volver a una paternidad genuina. El mundo y la iglesia lo necesitan. Ahora que hay tanto auge en contra de ciertas tendencias, que no me quiero meter en tema, de patriarcado, matriarcado, feminismo, tenemos que poner y establecer la verdad desde un lugar de gobierno. Y la iglesia debe ser ese lugar de gobierno que ha perdido. La iglesia primitiva era un lugar de gobierno. La iglesia, por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, eran lugares de gobiernos espirituales. Necesitamos volver a esos lugares espirituales perdidos. Y no lo vamos a volver a tener, no lo vamos a volver a manifestar si no es a través de este método. Como dice el libro de Hebreos, que Dios en este tiempo ha elegido manifestarse no por medio de profetas como en la antigüedad, sino por medio del Hijo Jesucristo y de nosotros, su Hijo corporativo sobre la tierra. Entonces, debemos entender, como dije anteriormente, tenemos una garantía absoluta de que esto se lleve a la práctica cuando entendemos que no está en manos de el primer Adán la solución, porque él puso todo en problemas, nos puso en problemas, y ese problema lo vino a redimir y a solucionar Jesucristo. No solo después que Adán pecó, sino que antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado y trajo solución a este problema de paternidad y de distanciamiento entre Dios y el hombre, entre padre e hijo. Entonces hay una revinculación que se tiene que llevar a cabo y solo es a través de Jesucristo. Él es quien nos puede revincular. El primer Adán falló, el postrer Adán no falló. Entonces ahora se demanda de nosotros, los hijos de Dios, los hijos que imitamos a nuestro hermano mayor Jesucristo, se demanda de nosotros que seamos partes de ese hijo corporativo y, como dice Romanos 8, de 19 al 20, llevemos a la solución por la cual está gimiendo toda la creación. Dice que la creación gime por la manifestación o revelación de los hijos de Dios. ¿Qué hijo? El hijo huoyos. Nosotros nos tenemos que convertir en hijos huoyos. Por medio de ser padres vamos a engendrar hijos. No hijos solamente niños, infantes, sino hijos maduros. Que los disciplinemos, que los corrijamos, que los ayudamos a madurar, que los ayudamos a soltar al Cristo que ellos tienen adentro para, de una vez y por todas, llevar a esta humanidad, a esta creación toda hacia un proceso de restauración para salir de la frustración en la cual están esclavizados. Este es nuestro momento, iglesia. No es el tiempo de los grandes estadios, no necesariamente lo es. No es el tiempo de tener miles y miles de seguidores, no necesariamente tiene que ser ese el enfoque. Pero sí es el tiempo que te manifiestes como un padre que ama tanto a sus hijos y que de tal manera se da a sus hijos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo para levantar una nueva generación de hijos huoyos, de hijos maduros.